Bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios, carta de Pablo a los Efesios. Hasta ahora, Pablo explicó el poder de la salvación de Dios y cómo obra en la historia del mundo al unir a judíos y gentiles en una nueva humanidad en Cristo. En Efesios 4, 1 al 17, Pablo prosigue con el tema de la unidad. El apóstol enfatiza que la unidad es un atributo o marca indispensable de la Iglesia. La unidad es el resultado de la salvación de Dios, pero también es la herramienta de Dios para cumplir su misión para la Iglesia y por medio de la Iglesia. Por esta razón, Pablo va más allá del tema de la unidad de judíos y gentiles en la Iglesia y se enfoca en la unidad interna de la vida y la misión de la Iglesia. Ahora que en Cristo no hay judíos ni gentiles, ahora que en Cristo todos somos hermanos y hermanas, sin distinción étnica ni cultural, Pablo habla de la unidad de todos los cristianos sin distinción étnica ni cultural. Pablo habla de la unidad de todos los cristianos como miembros del mismo cuerpo que participan de la misma misión de Cristo. La unidad de la Iglesia se logra en varias maneras. Primero, al compartir las actitudes de humildad, mansedumbre y paciencia de Cristo. Segundo, al contemplar el modelo supremo para la vida de la Iglesia, la deidad en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su obra en la creación y redención. Tercero, con las herramientas unificadoras de la salvación de Cristo que constituyen la Iglesia, una esperanza, una fe y un bautismo. Y cuarto, mediante los dones espirituales con los que Dios bendice a la Iglesia para que crezca y se una en un solo cuerpo en Cristo y cumpla su misión en el mundo. Esta temática de nuestro comentario tiene 3 puntos centrales que vamos a analizar. Están todos referenciados en Efesios 4, 1 al 16. El primero, la unidad de la Iglesia es esencial para la identidad, la vida y la misión de la Iglesia. Segundo, la unidad de la Iglesia se logra cuando la Iglesia contempla la vida trina de la deidad y adopta los valores y las actitudes de Dios. Las tres personas de la deidad son diferentes, sin embargo, viven y actúan en perfecta unidad. Tercero, los dones espirituales son esenciales para la unidad, la vida y la misión de la Iglesia. La Iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando en Efesios 1:22 Pablo menciona que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, no quiere decir que la Iglesia en sí sea divina o sobrenatural. En la economía del plan de salvación, fue Dios quien se encarnó y no la humanidad la que se divinizó. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, en el sentido de que es la nueva humanidad, salvada mediante la encarnación de Cristo. Es la nueva humanidad creada, salvada y regida por Cristo, su Creador, Salvador y Señor. En consecuencia, la Iglesia no es una emanación de la divinidad. La Iglesia es el pueblo que Dios creó y que ahora restauró para su reino. En ese sentido, la Iglesia es la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Efesios 1:23. La fuente y modelo trino de la existencia y la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es esencial para la doctrina paulina de la Iglesia. Sin embargo, Pablo no toma como modelo la unidad administrativa, política, económica
y militar del Imperio Romano ni de ninguna otra institución humana. Más bien, Pablo afianza la unidad de la Iglesia en la naturaleza misma del Dios cristiano, el Dios Trino. De hecho, la epístola a los Efesios está llena de referencias a las diversas personas de la deidad que revelan la gran visión de Pablo de las tres personas de la deidad obrando en el plan de salvación, en la creación y en la edificación de la Iglesia. Así como en Efesios 1:1 al 14, Pablo describe a los miembros de la deidad trabajando para nuestra salvación, en Efesios 1:15 al 23, Pablo describe al Padre y al Hijo trabajando para crear, bendecir y empoderar a la Iglesia. Por esta razón, al término de esta sección, Pablo describe a la Iglesia como el cuerpo de Cristo y la plenitud del Padre, Efesios 1:23. También Efesios 4:6, 2:19 al 22. Todos los miembros de la Trinidad participan de la formación de la Iglesia. La Iglesia es el edificio o el templo santo del Padre edificado sobre Cristo Jesús. En él, los miembros de Iglesia son edificados juntos para la morada de Dios mediante el Espíritu. Efesios 3. Pablo visualiza a la Iglesia como el resultado de la gracia del Padre, Efesios 3:2, que se revela por el Espíritu, Efesios 3:5, como el misterio de Cristo, Efesios 3:4, la insondable riqueza de Cristo, Efesios 3:8, a los apóstoles y profetas, Efesios 3:5. Además, el Padre, Efesios 3:14, faculta a la Iglesia por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en su corazón, Efesios 3:16 y 17. Y para que la Iglesia comprenda el amor de Cristo, Efesios 3:18, y sea llena de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19. Asimismo, Dios crea y une a la Iglesia porque es el Padre de toda familia de los cielos y la tierra, Efesios 3:14 al 15. Todos los seres del universo llevan su apellido, porque Él los creó a todos, en Él somos una familia. En la familia universal de Dios somos parientes, no solo de todos los demás miembros de la Iglesia a lo largo y ancho del mundo, sino también de toda la población del universo. Hebreos 12, 22 y 23. Por lo tanto, aunque Pablo se centra en la salvación y en la Iglesia de la tierra, tiene cuidado de mantener la perspectiva cósmica que presentó al escribir sobre los lugares celestiales en Efesios 1. Los dones espirituales, la existencia, la unidad y la misión de la Iglesia. Después de sentar las bases teológicas para la existencia y la unidad de la Iglesia en el Dios Trino, Pablo, en Efesios 4, explica de manera más práctica cómo la Iglesia es el cuerpo de Cristo y cómo obra el Espíritu Santo en su unidad. Para ello, Pablo toma un conjunto de temas de Efesios 1, la ascensión de Cristo al trono de Dios, Efesios 1:20, su exaltación, Efesios 1:21 al 22, al estado de cabeza de la Iglesia, su cuerpo, Efesios 1:22 y 23, y la bendición de su Iglesia, con toda bendición espiritual en los cielos, Efesios 1:3. Estas serán bendiciones de gracia para la salvación en Cristo, la redención por su sangre, el perdón de los pecados, Efesios 1:7, la revelación del Evangelio de Cristo, Efesios 1:7 al 13, y la fe, Efesios 1:13 al 15. Mis queridos hermanos, esperamos que este comentario
puede ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. El saber que el cielo está unido en nuestra salvación y que trabaja por nuestra unidad. Unidad que se refleja en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios nunca nos pidiera que nos uniéramos si Él no estuviera unido en una igualdad de condiciones al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos luchar por esa unidad. Paz de Cristo para todos.